Buenos días, profesor. Bueno, Afternoon. buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta clase les vamos a dar a conocer mis compañeros y yo un poco del presente simple o de simple present. ¿Cuándo se usa el presente simple? El presente simple se utiliza o se usa cuando tenemos que describir las acciones que ocurren en el momento o las acciones que nos pasan de día a día y que también son parte de nuestra rutina diaria. Existen diferentes acciones que podemos realizar día a día, como levantar, dormir, comer, leer, jugar videojuegos, ver una película y diferentes acciones más. Cuando utilizamos el presente simple o the simple present, siempre se va a dividir en dos grupos. En el primer grupo se encuentra el I, el we, el you y el they. En el segundo grupo se encuentra el he, she, it. A continuación, mi compañera Esther. Muy bien, Giancarlo. Who's next? Continuando, voy a dar a conocer la parte afirmativa. En este caso, igual siempre cuando hablamos del presente simple, siempre se va a dividir en dos grupos. Uno en el que se encuentra en el I, you, we, they, y en el otro en el que se encuentra el he, she, it. En inglés, cuando el pronombre está en tercera persona, como he, she o it, siempre se le añade una S al verbo. Por ejemplo, como I eat, como, o he eats. I drink, bebo, he drinks. I see, veo, y he sees. I go, he goes. En las oraciones, al momento de usar los pronombres de tercera persona, vamos a añadir la S. Y hay unas reglas para esto. Cuando el verbo está en su forma base, se lo escribe normal, pero cuando ya lo usamos en tercera persona, se le añade una S, pero en estos casos como aquí, cuando termina en H, se le añade una ES, cuando termina en I, se le añade una ES. Gracias. Muy bien. Creo que estoy escuchando el video. Bueno, adelante, adelante. ¿Se logra ver, teacher? Sí, muy bien, muy bien. Ya, a mí me tocó la parte del simple present en su forma negativa. Y aquí vamos a emplear dos partes. La primera es cuando vamos a utilizar el presente simple para el pronombre personal en primera y en segunda persona. En este caso, I, you, we o they. La fórmula sería el pronombre personal en primera o en segunda persona, el auxiliar do not o en su forma abreviada don't, el verbo en su forma básica y el complemento. Aquí tenemos un ejemplo. I don't go to cinema today. Que yo no voy al cine hoy. Yo no voy al cine hoy. Muy bien. Tenemos cuando utilizamos el verbo cuando utilizamos el pronombre personal en tercera persona. En este caso, he, she, it. En este caso, colocamos el verbo en tercera persona, el auxiliar cambia y utilizamos does not o doesn't en su forma contraída, el verbo en su forma básica y el complemento. Habría que aclarar que en la forma negativa no utilizamos ahora la forma básica de los verbos cuando utilizamos el pronombre personal en tercera persona. Ya no colocamos es, y demás. Tenemos el ejemplo de she doesn't cook a cake. Ella no cocina un pastel. Ella no cocina un pastel. Muy bien, muy bien. Continuando con el tema, mi compañera Carla. Ya, yo voy a continuar con lo que es la forma interrogativa. Y pues aquí se presentan igual dos casos, lo que es do y das. Para do se lo utilizan I, you, we y they. Y das en he, she, it, que sería en tercera persona en singular. Luego de eso, colocamos primero do o das,
luego ya el I, you o we, luego ya la pregunta play de guitar. Aquí el verbo está en su forma base. Hay formas para responder que sería yes, I, dependiendo aquí, digamos, do I play the guitar, sería yes, I do. Y si queremos negarlo, no, I do not o don't, en su forma contraída. Y cuando es con does he play the guitar? Yes, he does o no, he doesn't. A continuación, mi compañera Daniela. Dani. Bueno, continuando, voy a dar algunos ejemplos en este tiempo, presente simple. Ahora sí, empezando con un pronombre en primera persona, I, sería I study in the morning. Yo estudio en las mañanas. El verbo como sigue en su forma básica, no cambia nada. Para negar sería I don't study in the mornings. Yo no estudio en las mañanas y se añade simplemente el verbo, el auxiliar do. En su forma interrogativa sería do I study in the mornings? Yo estudio en las mañanas. Muy bien. Otro pronombre en el cual donde el verbo no cambia sería they. Tamara and Estrella work at the hospital. Tamara y Estrella trabajan en el hospital. Para negar sería Tamara and Estrella don't work at the hospital. Tamara y Estrella no trabajan en el hospital. En su forma interrogativa, do they work at the hospital? Ellas trabajan en el hospital. Sí. Como es they, por eso lo reemplacé. Otro pronombre en donde tampoco cambia el verbo sería el pronombre we. We draw a beautiful landscape. Nosotros dibujamos un hermoso paisaje. En su forma negativa, we don't draw a beautiful landscape. Nosotros no dibujamos un hermoso paisaje. En su forma interrogativa, do we draw a beautiful landscape? Nosotros dibujamos un hermoso paisaje. Ahora, en tercera persona, en este caso el pronombre it, sí ya cambia el verbo y también el auxiliar. En su forma positiva sería the baby hums a song. El bebé tararea una canción. En su forma negativa, the baby doesn't hum a song. El bebé no tararea una canción. En su forma interrogativa, does the baby hum a song? En su forma negativa, como vemos, el verbo regresa a su forma básica y el auxiliar es does. Otro ejemplo en tercera persona sería con el pronombre he. Raúl reads the newspaper in the park. Raúl lee el periódico en el parque. En su forma negativa, Raúl doesn't read a newspaper in the park. Raúl no lee el periódico en el parque. En su forma interrogativa, does Raúl read the newspaper in the park? Raúl lee el periódico en el parque. En el parque, ¿no? Ay, alto, por favor, alto. Por favor, el verbo leer, hay que corregirlo, ¿no? Un error de taipeo, ¿no? Ay, sí. Un error pequeñito, no, tranquila, solo eso, ¿sí? Para que lo guarden bonito su presentación. Sí, continúa. Eso es todo, gracias. No, muy bien, chicos. Muy bien, muy buen trabajo. Muy bien, chicos. Congelé esta parte para que pueda, creo que no hice esta aclaración y me parece genial que dentro del ejemplo lo hayan hecho acá, ¿no? Por eso lo congelé. Obviamente estamos todos atentos, ¿no? A lo que están exponiendo. Chicos, noten, no siempre tenemos pronombres personales. Muchas veces lo que tenemos son
sujetos, ¿no es cierto? Sujetos, que son los equivalentes a los pronombres personales, o al revés, ¿no es cierto? Recordemos, chicos, alguien dirá, Tamara Estrella es tercera persona, entonces debería llevar aquí una S, ¿no? Como dice tercera persona, pero hay que llevarlo al equivalente, ¿no? Y esa aclaración es muy, muy importante. Recuerden que Tamara y Estrella, Tamara y Estrella, corresponde al pronombre personal they. Y esto no es tercera persona singular, es tercera persona, pero es plural, ¿no? Y es importante también recalcar, qué bueno que hicieron este ejemplo utilizando a dos personas, porque miren, es correcto utilizar don't, correcto, don't, porque son dos personas, les repito, equivale al pronombre personal they. ¿No? Y en muchos casos confundimos. Es como en el verbo to be, cuando nos dan un examen decimos, María, die, ¿no? Y aquí nos piden completar con el verbo to be. Se me ocurre así. Uno a ciegas, voy a congelarlo y lo llevamos nuevamente a nuestro Paint. Uno a ciegas dice, verbo to be, tan sencillo. ¿Cuál es el verbo to be de I? Pues por supuesto, ¿no? Y cometemos este error, ¿no? Sin darnos cuenta de que no está en singular, miren, está en plural. We, ¿no es cierto? Tantas veces repetimos este ejercicio, pero seguimos cayendo, ¿no? En este tipo de trampas, tal vez, ¿no? Recuerden que we, ¿y cuál es el verbo to be de we? Por supuesto, are, ¿no es cierto? Bien, me parece muy bien, chicos, genial. Eso era todo lo que necesitábamos, lo explicaron muy bien. Muy, muy bien, chicos. Les agradezco muchísimo. Por favor, Carlita, Yasuko, Tania, Mariluz, Joel, Sí, profe. adelante, chicos. Sí, profe. ¿Se ve, profe? Ahora sí. Está iniciando. Ya. Ya. Good morning, teacher. Good morning. Good morning. Afternoon. Ajá, sí. Afternoon, teacher. Hoy les vamos a explicar sobre qué es el presente continuo. Se usa para hablar particularmente para actividades por las cuales estamos pasando en estos momentos. Aquí podemos ver qué es el gerundio. Es igual al verbo más la terminación ing. ¿Y qué significa para nosotros ing? Significa ando, endo y endo. Aquí uno de los ejemplos que podemos mostrar cómo podemos poner en los verbos la terminación ing, que es cook, de comer, de cocinar, más la terminación ing, que sería cooking, que sería cocinando. Otro sería play, más la terminación ing sería playing, que sería jugando. Read, más la terminación ing, reading, sería leyendo. Swimming sería, más con la terminación ing sería swimming, que sería nadando. Bite, también con la terminación ing, que sería biting, que sería mordiendo. Dance, más la terminación ing, dancing, bailando. A continuación, mi compañera Yasuko. Muy bien. Vamos a los afirmativos. El afirmativo está con el sujeto, con el verbo to be y el verbo gerundio. Se puede ver una oración, el cual es die, are, speak Italian. El verbo va a estar con ing. El I am, el are, are, is. Se pueden ver los plurales y los singulares. Gracias. La forma afirmativa, ¿no? Ya. Perdón, ¿quién expuso? ¿Quién? ¿O vas a seguir? No, profe, ya terminé. ¿Quién hizo antes? ¿Quién fue? Chicos, primero fue Joel, luego Yasuko, profe. Yasuko. Bien, adelante. Bueno, en su forma negativa, como ya sabemos, tiene la siguiente estructura que está conformado por el sujeto, seguido del verbo to be y not, y la terminación en ing. El, el verbo, el presente continuo en su forma negativa, como sabemos, se usa para negar situaciones que están ocurriendo durante el momento que hablamos. Y
Como podemos ver en la, en la pantalla, gracias. Tranquila, Carlita, tranquila, no hay, tranquila. No sé qué, hay algunos profesores que les asustan, ¿no? Les dicen, ¿y qué pasó? Peor, ¿no? No, tranquila, Carlita, vamos. No, ya terminó, Carlita, ¿no? Sí, ¿Ya? profe. ¿Está bien? El interrogative es el presente continuo en su forma interrogativa, que tiene una estructura que es verbo to be más sujeto más verbo más English. El interrogative es was I playing, está jugando. Were you playing? Estás jugando. Was he playing? Estaba jugando. Was she playing? Estaba jugando igual. Was it playing? Estaba jugando. Were we playing? Estábamos jugando. Were you playing? Está- estabas jugando. Were the they sería están Mariluz, jugando. aquí A te voy a continuación, mi cortar un compañero. ratito, ¿ya? Mariluz, Mariluz, ¿no? Escuchen, Mariluz, ¿y quién fue antes? Carlita, ¿no? Creo que estamos confundiendo un poco los tiempos. ¿Qué tiempo te tocó, Mariluz? ¿Qué tiempo estás exponiendo? El presente continuo. Presente continuo, estás en lo cierto, ese es tu tema. Y lo que nos estás explicando acá en la imagen, lo que estamos viendo es pasado continuo. Estás explicando el del grupo de Adriana, Helen, Valentina. Es parecido, pero debes tener en cuenta de que estás utilizando los auxiliares del verbo to be en pasado y debes utilizarlos en presente, es decir, el am, is, are, ¿no? Y bueno, acá está el was y el were, que lo van a explicar Adriana, Helen y Valentina, como te decía, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado y está bien equivocarnos aquí y ahora, ¿no? De repente teníamos estas dudas, pero De- como... Sí, sí, adelante, Mariluz. Más ejemplos sería, profe, como yo are studying English. She is wearing a love Latin. They are going to his home next Saturday. Today is snowing, but yesterday was sunny. Sunny. Wasani, ¿no? Sí, no, entiendo lo que estás diciendo, sí, pero como te digo, los primeros ejemplos sí son presente continuo. Sí, today is raining, today is snowing, creo que algo así dijiste, ¿no? Hoy está lloviendo, está bien, está muy bien, eso es presente continuo. Pero lo que estamos viendo en la pantalla no es presente continuo, por si acaso. Sí, profe, me he confundido. Ya, no, 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 está bien, Yo está ya, bien, ya se ha está dado bien. el... Ya. Ya, ya, Mariluz. Sí, pero cuidado, los demás es que estamos viendo, estamos atendiendo lo que están haciendo, entonces nos van a confundir, ¿no? Entonces, chicos, y sí, esta parte, por favor, esto es pasado continuo, no es presente continuo, ¿ya? Pero valga la aclaración de nuestra compañera. ¿Y quién termina, chicos? Tania. Profe, ya, me toca. Tania, ¿no? Sí, los ejemplos puede ser de Adelante, Tania. presente continuo. He was Alto, playing. Tania, igual, nuevamente. Chicos, was, wasn't, were, weren't, esto es pasado continuo. Pasado, no es presente. ¿Cuál es presente? Lo que tienen abajo, eso es presente. You are going, eso es presente continuo. You aren't going, eso es presente continuo. Are you going? Ahí están las tres formas. Pero lo que tienen arriba, chicos, es pasado continuo, no es presente continuo. ¿Sí? Tania, ¿no? Tania, contigo estamos terminando. Tania, ¿podrías hacernos algunos ejemplos de presente continuo? ¿Qué te parece? ¿Por qué no utilizas estos mismos ejemplos, pero transformarlos a presente continuo, no a pasado? Y lo único que tienes que hacer es cambiar el verbo to be del pasado, como está aquí, en verbo to be en presente.
Profe, ahorita tengo aquí en mi computadora, tengo un ejemplo, ¿eso lo puedo hacer? Claro, ¿y por qué no Ahorita. nos muestras? A ver, no sé si tenga un tiempito, un ratito, lo puedo mostrar rápido, pero solo tengo una oración, pero está en tres, en Está bien, negativo, positivo y interrogativo. ¿Ya me está espera? bien, está muy bien, está bien, pero mostrarnos. Presente continuo, chicos. Y ese era, no estaba tan complicado. El presente simple estaba algo, tenía sus reglitas, ¿no? Y lo hicieron muy bien. Chicos, el presente continuo. Ya, luego vamos con Henry, Ezequiel, que también es un temita un poquito, ¿no? Un larguito, ¿no? Regulares, irregulares. Pero a ver, Tania, que nos ayude un poquito. Y bueno, faltan Oh, compañeros, ¿no? Ah, profe, o mejor lo digo así nomás, es que más o menos me está ya, fallando la cuenta. adelante, Tania, dinos tus ejemplos en presente continuo. Más bien Ya, antes, perdón, antes. para así rápido. Larry, Ya, dale, Bloody Larry and Shirley are going on and date. Shirley Sí, Larry and Shirley are are going going on a date, creo que sí. on a date. Date, On a date. sí, date. Y en su forma negativa es Larry and Shirley are not going on date. On a date. Y en su forma interrogativa es Larry and Shirley are going on a date. Otra vez, A ver, ¿cómo? Larry, No, aquí dice Larry and, invertimos. entonces, ¿cómo? Are they Sí, are they on date, así es. on a date? Bueno, ¿qué significa on a date or date? ¿Qué estás diciendo en tu oración? En español está Larry y Shirley están saliendo en una cita. Cita, ¿no? Vlad y Shirley están yendo o están saliendo, está bien, en una cita. Ellos no están saliendo en una cita, es una reunión de trabajo. ¿Están ellos saliendo en una cita? ¿No? Chicos, era muy importante que expliquen esto. Y bueno, acá también quería aprovechar para explicarles algo que no les dije la vez pasada. Atiendan. Los verbos en gerundio, en su forma ing form, no se pronuncia la letra G, ¿sí? No es playing, jumping, cooking, studying. Esa G no se pronuncia. Cooking, studying, reading, writing, sleeping, ¿sí? Por si acaso, solo esa aclaración. Chicas y chicos, presente continuo. Bueno, Joel sí se entendió muy bien lo que explicaste, pero los compañeros, ¿qué pasó, chicos? Ya vamos con Henry. Henry, adelante, por favor. Henry, Ezequiel, Pablo, Luis y Catherine. Excelente. Who's gonna start? ¿Se puede ver? Ahora sí, te vemos muy bien. Profesor, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad les vamos a presentar el Simple Past o pasado simple. Este tiempo se usa para una acción que ya ha terminado en un tiempo anterior a la actual. Y este tiempo se puede ubicar en un pasado cercano o en un pasado lejano. Y la duración de la acción no tiene mucha relevancia. A continuación, mi compañero. Yo les voy a explicar acerca de los verbos regulares, porque según sea verbo regular o irregular, tiene algunas diferencias. Por ejemplo, en el regular agregamos la palabra ed, la terminación ed, perdón, al final de los verbos, pero esto es solamente en la forma afirmativa. Como lo dice, usamos los verbos regulares que ya los vimos alguna vez, como brush, brush it, believe, believe it, close, close it, cry, cried, dance, danced, y así. A ver, vamos a ver algunos ejemplos, por favor.
Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo con cried last night. Podemos usar el pronombre I, you, no importa. Solamente hacemos la terminación con ed al final, cried last night, sin importar el pronombre. Por ejemplo, I cried last night, he cried last night. En el siguiente ejemplo, they danced at the disco. Y así. Gracias. Muy bien. Bueno, profe, yo sigo. Voy a explicarles la forma negativa que se usaría el auxiliar did not o didn't en su forma abreviada. Y en esta parte es diferente a la parte afirmativa porque el verbo vuelve a su forma simple y ya se utiliza el auxiliar did not, como los ejemplos que están aquí, que puede ser he did not cry last night o she did not dance at the disco. Correcto, sí, de simple. Pablo, ¿no? Sí, teacher. Pablo, ¿no? Ya. Aquí, continuando con la forma interrogativa, podemos agregar cualquier pronombre en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, did I cry last night? Did she dance at the disco? Y sus respuestas podrían ser yes, I did, no, I didn't. ¿Me podrías dar, Henry, por favor, un rato a la pantalla? Tengo más ejemplos para que sea un poco más explícito. Ok. La estructura que vamos a utilizar en la forma interrogativa es did plus subject plus verb. El verbo tiene que estar en su forma básica, así que no tenemos ningún problema con las terminaciones. Y el complemento. Did I forget my homework? Y también tenemos los dos tipos de respuestas, que son las short answers, que son las que hay más conocidas y las que más usamos. Did I drink soda last night? Yes, I did. No, I didn't. Did Jason study English for 3 years? Yes, he did. No, he didn't. Y el otro tipo de respuestas son las long answers, que estas ya son más explícitas. Did you cry when she left? Yes, we cried when she left. No, we didn't cry when she left. Did Pamela and Paola break that glass? Yes, they broke that glass. No, they didn't break that glass. Alto ahí, alto. Está bien, está bien. Chicos, es bueno aclarar también muy bien todo lo que les he ido mostrando en los ejemplos del pasado simple son la forma corta de responder, short answer. Aquí nos está mostrando, está bien la forma larga de responder, pero hay acá algo que hay que corregir, mi querida Katy. No, we didn't. Right, sorry, teacher. No, nada más. When she left, nada más. Lo demás todo está muy bien. Bueno, abajo también el break, ¿no? Yes, teacher. Didn't break, ¿no? Nada más. Por lo demás está muy bien el trabajo. Sí, está bien. Y terminamos con Yasmani. Falta todavía. ¿Perdón? Falta todavía. Luis Villarreal, ya. Sí, yo voy a explicar una parte. Adelante, Lucho. Yo voy a explicar una parte igual. Bueno, continuando con los verbos irregulares, aquí se usa el verbo en pretérito en la forma afirmativa y como en los regulares, el verbo vuelve a su forma básica en la forma negativa y en la interrogativa. En la interrogativa, ajá. Ahora, en la afirmativa, la estructura de la oración de los verbos irregulares, en afirmativo es el pronombre, cualquier pronombre, el verbo en pretérito y el complemento. Aquí iría cualquier pronombre, por ejemplo, I broke the glass. Y el otro ejemplo, I bought a new car. Henry, ¿no empezaste tú? Sí, para dar una... Para dar un resumen, está bien. Pero eso quisiera que me hagan... Luis Villarreal no participó. Sí, profe, ahora sí. Yo voy a explicar la forma negativa, que sería que el verbo vuelve a su estado normal y se le agrega did not. Y también, como ya he explicado a mis compañeros, se puede usar cualquier pronombre. Por ejemplo, he did not break the glass o she did not buy a new car.
Bye. Eso. Ya, Yasmani. Luis, ¿no? Igualmente en la forma interrogativa podemos continuar utilizando la misma estructura y no cambia en absolutamente nada. No cambia, ¿no? Está bien, chicos. Está bien, está bien, está bien. Algo raro noté por ahí, pero no, está bien. En general estaba bien. Pasado simple, chicos, pasado simple. Ya varios, 3 tiempos, ¿no? Ya fueron explicando nuestros compañeros. Presente simple, presente continuo, pasado simple. Vamos al pasado continuo, ¿no? Adri, Helen, vale. Yes, teacher. Yo voy a compartir pantalla. Adelante. ¿Se logra ver, teacher? Sí, sí, muy bien, se logra ver muy bien. Está bien. Buenas tardes, profesor y compañeros. El tiempo verbal que mis compañeras y yo vamos a explicar es el past continuo, el pasado continuo. ¿Cuándo se usa? El pasado continuo se usa para referirnos a acciones inacabadas que se desarrollaban en un momento del pasado. Este tiempo verbal equivale en español a la forma verbal, por ejemplo, yo estaba comiendo, tú estabas comiendo, él estaba comiendo, etc. Muy bien. Ajá, correcto. Su estructura sería primero lo que es el pronombre, acompañado del auxiliar was, were, dependiendo del pronombre, y también del verbo en su forma de gerundio, que sería con la terminación ing. Como podemos ver en el pronombre I, he, she, it se usa el auxiliar was, y en el pronombre you, we, you, they se usa el pronombre were. En cuanto a los verbos, en su forma del gerundio hay, como por decir, reglas. Por ejemplo, en sing se aumenta simplemente una ing y ya está. Sing, singing, que es cantar, cantando. Draw, drawing, que es dibujar, dibujando. Build, que es construir, construyendo. En el caso de los verbos que terminan en una vocal, por ejemplo, en este caso love o dance, se elimina lo que es la última vocal y se agrega el ing, como podemos ver en esa parte. En caso de plan y swim, que es cuando son los verbos que terminan en una consonante, se duplica la consonante y luego la terminación ing, como podemos ver en esa parte. Y un caso especial que encontré ayer en internet era el caso del verbo morir, que es die, donde estas dos vocales se eliminan y simplemente se agrega la y la terminación ing. Ajá, muy bien. Así es, Adri. A continuación, mi compañera Helen. El pasado continuo en su forma negativa. Helen, ¿dijiste negativa? Sí. Ah, bueno. Ay, perdón, teacher, me tocaba ver la afirmativa. Ya, en caso de la afirmativa, como podemos ver aquí es I was sleeping on the sofa. En este caso, el pasado continuo, el verbo siempre se mantiene con su terminación ing, ya sea afirmativo, negativo o interrogativo. Siempre va a ser sleeping, dancing, siempre terminando en ing. Así es. Como podemos ver aquí. También aquí, you were sleeping on the sofa. Tú estabas durmiendo en el sofá. Otro ejemplo también sería, they were listening to music. Sería ellas estaban escuchando música. He was listening to music. Él estaba escuchando música. Muy Ahora bien. sí, mi compañera Helen. Ahora sí, Helen. El pasado continúa en forma negativa. Primero, para poder formular la oración negativa, ponemos el pronombre seguido del auxiliar más el verbo en su forma ing. El auxiliar podemos poner en su forma contraria, por ejemplo, was not in wasn't, were not in weren't.
Y algunos ejemplos, I wasn't sleeping on the sofa. Yo estaba durmiendo en el sofá. You weren't sleeping on the sofa. Tú estabas durmiendo en el sofá. Alto, alto. Yo estaba durmiendo en el sofá, Tú estabas durmiendo en el sofá. pero estamos negando. Tú no estabas durmiendo en el sofá. No es tú, no estabas durmiendo. Eso, muy bien. Por ejemplo, otros ejemplos de weren't listening to music. Ellas o ellas no estaban escuchando música. He wasn't listening to music. Él no estaba escuchando música. No estaba escuchando música. Muy bien, seguimos en la negativa, ¿no? Muy bien, Helen. Who's next? Good afternoon, teacher. Good afternoon, Vale. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Continuando con el tema, a mí me tocó exponer la forma interrogativa. Interrogative synthesis, oraciones interrogativas. ¿Cómo es que podemos formular las oraciones interrogativas? Es de la siguiente forma. Primero va el auxiliar, el verbo to be en la forma pasada. Luego sigue el pronombre, luego sigue el verbo ing, luego viene el complemento y como es interrogativo viene el signo de interrogación. Por ejemplo, was I sleeping on the sofa? Le está preguntando, ¿yo estoy durmiendo en el sofá? Luego, were you sleeping on the sofa? ¿Tú estabas durmiendo en el sofá? Luego le pregunta, compañera, ¿lo puedes por favor cambiar? Luego, no. Una más. Es, were they listening to music? Le está preguntando, ¿ellos estaban escuchando música? Was he listening to music? Él estaba escuchando música. Ahora, estas oraciones interrogativas, hay formas de responder. ¿Cómo podemos responder? Yes, they were. Sí, ellos estaban escuchando música. Yes, they were not. Ellos no estaban escuchando música. También el were not podemos contraerlo y puede ser weren't. No hay problema. Es lo mismo. Luego, yes, he was. Sí, ella estaba escuchando. No, he was not. Ella no estaba escuchando música. También recordar que aquí el verbo ing no cambia. O sea, sigue siendo ing en todos los afirmativo, negativo y interrogativo. También podemos aumentar que el pasado continuo, como se dice, se utiliza a una acción que se ha realizado en un momento específico. También se utiliza cuando podemos indicar cuando estábamos haciendo algo, una acción en el pasado y estaba sucediendo otra cosa, como they were playing when I fell, que es ella estaba jugando cuando me caí. Luego también se puede utilizar cuando estábamos haciendo dos cosas, o sea, dos acciones estaban ocurriendo al mismo tiempo. They were playing with Ian was cooking, que es ellos, ¿cómo se dice? Ellos estaban jugando mientras yo estaba comiendo. También hay que recordar que hay que manejar bien, tenemos que saber qué son los pronombres, manejar bien el verbo to be en pasado, porque saben que hay primera persona, segunda persona y tercera persona. Luego tenemos que saber también respetar las reglas del verbo, ¿cómo se dice? Del gerundio, del verbo ing. Y eso, profe, sería todo. Gracias. Con nuestras compañeras, ¿no? Muy bien, chicas. Esto está muy bien. Hay algunas cositas que hay que aclarar, que está muy bien que fueron mostrándonos. Escuchen, por favor, chicos. Cada tiempo verbal, todos los tiempos que estamos viendo, chicos, son un tema. Y bueno, son temas, no son pequeñitos, son temas relativamente grandes, ¿no? Bien, chicos, ustedes vayan a un instituto, les van a decir presente continuo. Vamos a trabajar hoy día con presente continuo. Y empieza la explicación, ¿no ve? Así, esto funciona así. Ejemplos, ejemplos, ejemplos y más ejemplos, ¿no? De igual manera, chicos, lo que estamos haciendo es únicamente revisar las reglas que tiene cada tiempo verbal, las reglas. Verbos auxiliares, terceras personas, ver si es primera, singulares, plurales, eso estamos revisando, chicos, con ustedes. Y bueno, lo que nuestra compañera acaba de decir al final es cierto. Cuando están trabajando con el pasado, simple past, y hacen un versus
versus past, lo que acaba de explicar nuestra compañera. Miren, vamos a hacer un versus. Vamos a utilizar ejemplos en los que intervienen el pasado simple y el pasado continuo. Como les dije, si ustedes ven así más adentro, con un poco más de profundidad, cada uno de estos tiempos van a verse con estas ideas. Se utiliza mucho, chicos, estos dos en una sola oración, como el ejemplo que acaba de hacer nuestra compañera. Miren lo que voy a hacer. When, ¿cuándo, no es cierto? When I was, cuando yo estaba. ¿Qué les parece el siguiente ejemplo? When I was watching TV. ¿Qué tiempo es este, chicos? ¿Qué tiempo es? Los del grupo, ¿qué grupo, qué tema, qué tiempo es? Past continuous. Past continuous, pasado continuo. La idea dice, cuando yo estaba o cuando yo estuve mirando la televisión, ¿qué les parece? A my cell phone. ¿Qué les parece esta idea? ¿No? Voy a congelar esta parte, no sé quiénes saldrán congelados en la imagen. Ahí está. ¿Qué les parece? Atiendan el siguiente ejemplo, ¿no? Bueno, ahora que estamos, mira, aquí está congelado el Luis Yasmani, que, pues, ¿qué está haciendo? Observen, esta parte de la oración es continuo, ¿no? El pasado continuo. Past continuous, ¿no? Dice, cuando yo estaba mirando televisión, miren, esta oración de acá, mi teléfono, el verbo sonar o repicar es el verbo ring. Y como es un verbo irregular, su pasado es rang. Esto es simple past. Noten. Estoy utilizando en una misma oración el presente continuo y el pasado simple. Dice, cuando estaba mirando televisión, mi celular sonó. Mi celular empezó a repicar, si prefieren, ¿no? Repicó, sonó, o entró una llamada, si prefieren, pero está en pasado. Lo que quiero que entiendan, chicos, es que cuando vean estos tiempos ya con más profundidad, con más detenimiento, vean que existen muchas más cosas por si acaso. Les repito, conmigo estamos repasando únicamente las reglas, ¿sí? Las reglas, que son muy importantes, por supuesto que sí. ¿Ya? Pero muy bueno, bueno, Valentina, ¿no? Nos dijiste un poquito, Valentina, está bien, todo lo que nos dijiste está muy bien, pero un poquito con la pronunciación hay que mejorar un poquito con el was, where, he, los pronombres personales, ¿no es cierto? Pero está muy bien, en general estuvo muy bien, vale. Vamos con Will, Neisa, Libertad, Abril, Anaí. Qué capísimas, ya lo tenían listo. Adelante, chicas. ¿Se nota, profesor? Muy bien, vemos muy bien. Yeah. Good afternoon, teacher and classmates. Today I will be talking about the future with the members of my group are Parihuana Chávez Libertad, Quispe Anaí, and Pusarico Guanaco Abril. What is the difference? Al momento de hablar en tiempo futuro en inglés tenemos dos alternativas, usando el auxiliar will y la forma going to. El único que se parece en estas dos formas es que expresan el futuro. La diferencia entre going to y will es el sentido de planificación y probabilidad que suceda una acción. En general se usa going to para planes concretos y will para eventos futuros probables. Por ejemplo, going to sería yo voy a trabajar, algo que ya está definitivo. Y el will sería yo trabajaré en futuro. También se puede utilizar en decisiones o ideas espontáneas, voluntad para hacer una actividad, dar órdenes, proponer o invitar algo. Por ejemplo, en decisiones o ideas espontáneas, un ejemplo sería I will pick you up tomorrow. Yo te voy a recoger mañana. Para voluntad para hacer una actividad sería they will repair my TV tomorrow. Ellos van a reparar mi televisión mañana. Para dar órdenes sería you will not go to the party. No vas a ir a la fiesta. Para proponer o invitar algo sería will you come to the party with me?
¿Vendrás a la fiesta conmigo? Para hacer oraciones afirmativas solamente tenemos que solamente tenemos que respetar esta estructura, que es nuestro pronombre, nuestro auxiliar will, el verbo y el complemento. Para no tener errores cuando hacemos oraciones afirmativas, tenemos que saber dos cosas, que vamos a utilizar will para todos nuestros pronombres y nuestro verbo tiene que estar en su forma base. Es decir, si tenemos en nuestro verbo work, no podemos modificar la works o working. Simplemente tenemos que dejarla en su forma base, que es work. Por ejemplo, tenemos aquí una oración que es she will call back tomorrow. Aquí tenemos nuestro pronombre que es she, nuestro auxiliar que es will y nuestro verbo call y el complemento. También podemos hacer contracción. Podemos utilizar expresiones para nuestro complemento que sería tomorrow, morning, afternoon, evening, night, next year, next Tuesday, next week, in 5 minutes, in 1 week. Qué buenísimo. Neisa. Muy bien, Neisa. ¿Libertad? Yo les voy a explicar la forma negativa del will, que como ya sabemos se forma por un pronombre, el auxiliar will, el verbo y seguido del complemento. Como en este ejemplo tenemos I will not swim in the river. El pronombre en este caso sería I, seguido del will not, que está negando, más el verbo en su forma simple y el complemento que es in the river. Y si queremos hacerlo de una forma más corta, en vez del will not podemos poner want, como en el ejemplo I won't swim in the river. In the river. Libertad, muy bien. ¿Abril, tal vez? ¿O vamos a continuar? Chicos, los perfectos que vamos a hacer. Ya, adelante, adelante. Continuando future will en las preguntas. Para poder crear una oración interrogativa en future will, se debe seguir ciertas condiciones, que son, primeramente, colocar el will al inicio de la oración, seguido del sujeto, que puede ser I, you, he, she, it's, we, you, they, seguido del verbo en su forma base, en este caso play. Aquí tenemos un ejemplo, will he play video games tomorrow? ¿Jugará el videojuegos mañana? Will you play video games tomorrow? ¿Ustedes jugarán videojuegos mañana? Para el caso de las respuestas tendremos dos opciones, las respuestas afirmativas y las negativas. Para las afirmativas tenemos que empezar con yes, seguido de el sujeto más will. En el caso de las negativas empezamos por no, seguido del sujeto más want. Aunque want también se podría escribir will not, solo que want sería una forma más contraída. Más contraída. Abril, ¿no? ¿Anaí? ¿O fue Anaí la última? No, me falta todavía. Anaí, adelante. Voy a hablar un poquito de los ejemplos sobre el future will. En affirmative sabemos que la fórmula sería el sujeto más el will más el verbo que está en su forma base más el complemento. Por ejemplo, Juan will play soccer on Monday. Juan jugará fútbol el lunes. I will come back tomorrow. Yo volveré mañana. They will go on a trip. Ellos irán de viaje. I will see you next week. Te veré en la semana siguiente. En el caso del negativo usamos la misma fórmula, solo que le aumentamos un not al will. Y esto puede tener la contracción de want.
Juan won't play soccer on Monday. Juan no jugará fútbol el lunes. I won't come back tomorrow. Yo no volveré mañana. They won't go on a trip. Ellos no irán de viaje. I won't see you next week. Yo no te veré la semana siguiente. En el interrogativo solamente llevamos el will adelante del sujeto. Sería will Juan play soccer on Monday. Juan jugará fútbol el lunes. Will I come back tomorrow? Yo volveré mañana. Will they go on a trip? Ellos irán de viaje. Will I see you next week? Te veré la semana siguiente. Y para las respuestas solo ponemos yes seguido del will, no, seguido del sujeto y después del will. Y para negativo también el no seguido not seguido del sujeto y seguido del want. Gracias. Buenísimo. Muy bien. Chicos, Neis acaba de hacer la explicación, como les decía. Yo solamente les dije que el will se utiliza para acciones que nos ocurrieron en ese momento de manera espontánea, ¿no es cierto? Pero muy bien, Neis, hiciste prácticamente la explicación completa de cuándo utilizar el auxiliar will, ¿no? Bueno, el tiempo futuro con el auxiliar will, no solamente en ideas espontáneas, ¿no es cierto? Órdenes, deseos, correcto. Muy bien, Neis. ¿Sí? Muy bien el grupo en general. Como les decía, deseos. Por ejemplo, cuando vamos a hacernos leer la suerte, ¿alguna vez fueron a hacerse leer la suerte? Y les dijeron, you will have a lot of money. ¿Alguna vez? En la suerte. Y les dicen, you will find a true love. Algo así, ¿no? You will have you will have 4 children. No sé, bueno, se me ocurre, ¿no? Tendrás mucho dinero en futuro, ¿no es cierto? Pero de un futuro que posiblemente no se llegue a concretar, ¿no? Deseos, órdenes, ¿no? Como dijo nuestra compañera, ¿sí? Bien, chicas, muy, muy bien. Will, pese a que era un tema bastante sencillo, o bueno, menos complicado que los demás, pero ustedes lo desarrollaron muy, muy bien, ¿sí? Nos queda 5 minutos, chicos, y tenemos 3 tiempos aún en adelante, que serían el futuro be going to, el perfecto y, bueno, el pasado perfecto. Vamos a tener que la siguiente semana, durante nuestras clases, directamente trabajar, chicos. ¿Ya? Entonces les pido por favor al grupo de Allison, al grupo de Moacir, al grupo de Yamil, nos podemos prestar el data para que expongan, no hay problema, pero ¿les parece mejor, chicos, si en la pizarra lo explicamos, ustedes lo explican? ¿Les parece mejor? ¿No? ¿No quieren? ¿No? Entonces, ¿cómo quieren? ¿Quieren con Data Show siempre? Teacher, Sí, Allison. en mi grupo podemos iniciarlo, ya está todo preparado y no creo que tardemos más de 5 minutos. Teacher, mi grupo está igual. Chicos, preparado. Sí, no hay problema, pero su recreo no importa. Si se quieren salir, los demás que salgan. Vamos, Alice, no, más bien tienen que ellos recordar. Alison, vamos, sí, no perdemos más el tiempo. Alice. Teacher, ¿se ve? Ahora sí, muy bien. Va a iniciar mi compañera Patricia, teacher. ¿Profe, me escucha? Muy bien, te escuchamos muy bien. Ya, a ver, good afternoon, teacher, and good afternoon, mates. En esta clase, mi equipo y yo vamos a exponer el futuro be going to, utilizando en sí la frase be going to, porque sabemos que se puede expresar de varias formas el futuro. Alison, ¿lo puedes cambiar, por favor? Perdón. ¿Se cambió? Alice, sí, la siguiente diapositiva. Teacher, ¿se cambió o no? Es que No. la computadora se cambió. No, creo que no. ¿Ahora sí, teacher? No, a ver. Ahora sí. Activa tu Windows. Ya, a ver, más atrás, por favor. Ya.
A ver, ahora vamos a desarrollar el tema simple future be going to, el futuro simple, pero haciendo el uso del be going to. Ya dicho esto, empecemos. A ver, el be going to you es un futuro idiomático que significa voy a, va a, vamos a, van a y vas a. Como ven, tienen muchos significados en el español, pero en el inglés tiene un significado que nos indica que vamos a realizar una determinada acción. Por ejemplo, I am going to read a book, que significa yo voy a leer un libro. Podemos ver el significado voy a, está entre los significados del be going to. El siguiente es el they are going to read a book, que significa ellos van a leer un libro. Podemos ver la utilización del van a. Y ahora con el he is going to read a book, que significa él va a leer un libro. En estas tres oraciones podemos ver desde los significados del be going to. Muy bien, Belén. Pero si decimos que vamos a utilizar el be going to, ¿por qué usamos am going to, are going to y is going to? Porque nada más y nada menos que el be es el verbo to be. Y como todos sabemos, el be se divide en am, are, is. Entonces, para hacer expresiones futuras con el be going to, ¿qué es lo que necesitamos? Primeramente, los pronombres, que es I, he, she, it, you, we, you y they. Segundo, el verbo to be. En esta podemos escoger entre el am, is, are, dependiendo de qué pronombre vamos a usar. Luego el going to, seguido del verbo. Y por último, el complemento. Como ejemplos podrían ser el toning, con with list y you. A continuación, mi compañera. Bien, Pati, genial. Continuando con el tema, yo voy a explicar la forma afirmativa. Lo que necesitamos para esto es el pronombre personal, en este caso el I, you, he, she, it, we, you, they, y el verbo to be en presente, en este caso am, are o is. Y para esto seguimos la siguiente estructura. Primeramente el pronombre personal o un sujeto más el presente del verbo to be más going to y más el verbo y el complemento. El verbo tiene que estar en su forma básica. Correcto, Ceci, muy bien. Y ya, continuando con el tema, con la negación. En la forma negativa únicamente se niega en el verbo to be y todo lo demás va trabajando igual. Su estructura de la forma negativa es el sujeto, el verbo to be en presente, el not, el going to, el verbo y el complemento. For example, I am not going to have to do this. No voy a tener tiempo para hacer esto. She is not going to do her homework. Ella no va a hacer sus deberes. A continuación, mi compañero Miguel. Continuando con el presente continuo. En el futuro, be going to. Primero, vamos a explicar la forma interrogativa que se divide en dos partes, que primero es la pregunta y la respuesta. Primero, en las preguntas se utiliza el siguiente orden. Primero, el verbo to be, the subject, que es el pronombre personal. Ya puede ser I, you, he, she, o cualquiera de los otros 8. Siguiendo el pronombre personal, se utiliza el going to y finalmente un verbo en su forma infinitiva. Por ejemplo, en el ejemplo que se ve en la pantalla, are they going to come, que significa ellos van a venir. Siguiente. Y para responder a la pregunta, hay dos posibles respuestas, que sería una respuesta positiva o una respuesta negativa. Para la respuesta positiva se utiliza el yes, el pronombre personal que utilizamos en la pregunta, y
el complemento del verbo to be. Y en la respuesta negativa es lo mismo, solo que al principio se le adiciona, en vez del yes se le pone el now, y al final se puede hacer para la negación, se tiene que adjuntar para la negación el not. O bueno, las variaciones, ¿no? Aren't, isn't. Ajá, está bien. Y sí, y como dice en el ejemplo, puede ser, para la anterior pregunta puede ser yes, they are, o no, they are not. O también para las respuestas negativas podemos utilizar las contracciones que es el aren't, isn't, los dos. Aren't, isn't. Está bien. Are you going to study art? Yes, I am. No, I am not, ¿no? Está bien, las respuestas cortas. Bueno, continuando con el tema, yo voy a dar unos ejemplos, iniciando primero con su forma afirmativa. Como podemos ver aquí, tengo una oración que dice, I am going to present my final exam tomorrow. Como dijimos, mis compañeros dijeron, está complementado por el sujeto, por el verbo to be, el going to, el present, que sería el verbo, y su complemento. Y esto significa, mañana voy a presentar mis exámenes finales. Como dijo mi compañera Patricia, el going to puede significar voy a, vamos a, y más, y etcétera. También en la forma negativa, como explicó mi compañera, decía, I am not going to present. I am not going to present my final exam tomorrow. Aquí, como sabemos, está el sujeto, está el verbo to be, está el not, está el going to, el verbo en su forma básica y el complemento. Esto significa mañana no voy a presentar mis exámenes finales. Como dijo la pregunta, se pone primero el verbo to be y luego el sujeto y el seguido del going, del verbo y del complemento. Como yo puedo dar un aumento y decir que el verbo se va a cambiar, el verbo to be se va a ir delante del sujeto. En esta oración tenemos, I'm going to present my final exam tomorrow, que significa, voy a presentar mis exámenes mañana. Y como tienen sus respuestas serían, yes, I am, o no, I am not. Y también puedo dar un ejemplo con la misma oración diciendo de she, voy a usar el ejemplo she para decir, digamos, si es she sabemos que se va a cambiar a is, entonces she is going to present her final exam tomorrow. Eso significa, ella mañana va a ir a presentar sus exámenes, va a ir a dar sus exámenes, eso quiere decir. Otro ejemplo que también puedo dar es el I am going to student law at university. Como podemos ver, como les dije, está el sujeto, el verbo to be, el going to, el verbo y el complemento. Que eso significa voy a estudiar derecho en esa universidad. También tenemos el I am not going to student law at the university. Y también, como dijimos, puede ser escrita también en su forma puede ser más, ¿cómo se dice? Contraída. Contraída. Gracias, teacher. Puede ser su forma contraída, que sería I'm going to student law at university, que los dos significan no voy a estudiar derecho en esa universidad. Y la pregunta sería ya, como dijimos, en su forma, sería iniciando con el verbo to be, el sujeto, el going to, el verbo y el complemento. I'm going to study law at university, que significa voy a estudiar derecho en esa universidad. Y su respuesta sería yes, I am o no, I am not. No, I am not. Bienísimo. Chicos, escuchen, miren, ya me apareció el profe Eddie Coronel, ya está esperando. Nos pasamos 5 minutitos, ¿no? No, ya 7. Chicos, entonces, por favor, a nuestros compañeros, ya que no pudieron trabajar la siguiente semana, ¿listo? Está muy bien, chicos. Sí, no se preocupen. Lo vamos a hacer en el pizarrón, no se preocupen, ¿sí? A los compañeros que faltan. Bien, chicos, voy a dejar también la grabación, no se preocupen. La siguiente en el colegio, entonces, ¿listo? Bye.